A estas alturas, probablemente no es ningún secreto para vosotros que, si hay algo que me atrae del universo Pokémon, son los secretos que se esconden tras el concepto de cada monstruo de bolsillo. Y es que detrás de cada criatura que conforma este mundo existe una historia, pero también, y no debemos olvidar este detalle, un enorme proceso de creación y maduración. Pero las cosas no siempre salen a la primera, y Pokémon no es una excepción. Decenas de ideas y diseños son los que a lo largo de las generaciones se han quedado en el tintero de esta saga, y hoy nos centraremos en ellos, aquellos conceptos de Pokémon que, por una razón u otra, acabaron no apareciendo en los juegos. Hoy analizaremos dos tipos de diseño, por un lado aquellos que corresponden a Pokémon independientes que nunca vieron la luz, y por el otro versiones alternativas o extremadamente prematuras de uno o más Pokémon conocidos por todos. Dejaremos de lado pues diseños beta que presenten cambios poco significativos en el concepto del Pokémon en sí, como esta versión beta de Chikorita, con ciertos rasgos de babosa, o beta Bellossom, idéntico al final pero que presentaba un tono azulado en su piel, tajo. Como sea, estos son los diseños beta que no tendré en cuenta por las razones anteriormente nombradas. Ahora sí, vamos con ello. Un Pokémon no identificado hace aparición en esta antigua ilustración de Capsule Monsters, precursor de Pokémon. En el dibujo vemos lo que parece ser una cría Pokémon saliendo del huevo, lo cual deja entrever cómo la idea de la crianza Pokémon estaba muy presente en la mente de Game Freak desde antes incluso de la primera generación. Curioso. Poco es sabido acerca de esta criatura llamada Boogie, más allá de que iba a ocupar originalmente el puesto 124 de la Pokédex. Según la interpretación que el fandom ha dado a este boceto, parece posible que Boogie fuese a pertenecer al tipo fantasma, lo cual hubiese sido interesante ya que solo la línea de Gastly representó al tipo en las versiones finales. Claro que no es más que una interpretación y el dibujo original es demasiado esquemático como para sacar conclusiones. Hay quien lleva esto aún más allá y lo ve como un Pokémon fantasma normal, basándose en sus rasgos felinos, lo cual personalmente me hubiese parecido una gran inclusión y una representación muy interesante de la dualidad que estos dos tipos representan. Tampoco hay mucho que decir acerca del desconocido Pokémon presente en este boceto, que responde al nombre de Papio. Por su aspecto se le tiende a considerar un Pokémon bicho veneno, aunque también posee algunos elementos característicos de Pokémon acuático. Las nubes de gas que proliferan de su cuerpo recuerdan enormemente a las de Koffing, por lo que es muy probable que el diseño de este Pokémon fuese rechazado en favor del Pokémon gas venenoso. En esta imagen nos encontramos con un par de curiosos Pokémon beta llamados Godzillante y Gorilaimo, en lo que parece ser la primera batalla Pokémon. Godzillante guarda un enorme parecido con el diseño final del movimiento sustituto, aunque en la imagen aparece lanzando lo que parece un ataque de fuego, con lo que quién sabe si estamos ante una versión en gestación de Charmander. Su rival es Gorilaimo, un Pokémon primate con gorra y cara de pocos amigos. En ambos casos se desconoce si eran realmente prototipos de Pokémon como tal, o simples diseños de prueba que servirían para explicar el funcionamiento del sistema de batalla. Este es Dragón 4, y sí, ese es el nombre por el que se conoce, al ser el que aparece en la ficha que le acompañaba. En ella además se le atribuía a este Pokémon un movimiento titulado Aliento de Fuego, de 70 de potencia, que tal vez fuese el precursor de Drago Aliento, no introducido hasta la segunda generación. Tal vez este dragón escupe fuego fuese finalmente reciclado en algún otro dragón de la saga, o tal vez decidió tomarse unas vacaciones por las tierras de Dragon Quest. El mundo nunca lo sabrá. De todos los diseños de esta lista, probablemente el de Cabin es el más raro y el que a primera vista menos puede considerarse como Pokémon. Este curioso ser sirvió como ejemplo del sistema de Pokémon salvaje durante el desarrollo del juego, por lo que muy probablemente estemos ante otro diseño creado exclusivamente como plantilla. No hay mucho análisis posible más allá, pero por internet corren un par de interpretaciones bastante curiosas de este diseño. Este pequeño aparece en los archivos como el inicial de agua presentado para las versiones beta de Pokémon Oro y Plata. El diseño no me disgusta y me atrae la idea de un potencial Pokémon inicial del tipo agua-hielo. Por alguna razón me recuerda mucho a la figura que aparecía en la primera generación al hacer surf, por lo que se me viene a la mente la posibilidad de que Kurusu se diseñara originalmente teniendo en mente una posible pre-evolución de Lapras. Al ser este un Pokémon presente en una fase más avanzada del desarrollo del juego, el diseño es algo más maduro que el de otros Pokémon de la lista, aunque sigue siendo en mi opinión un diseño demasiado vago para un Pokémon inicial, y me alegro de que Totodile finalmente fuese el elegido como inicial de agua. ¿Oyes eso, Totodile? Tú molas. Prácticamente idéntico al de Kurusu es el caso de Honoguma, el Pokémon inicial de fuego de las versiones beta de Oro, Plata y Cristal, pero en este caso con un diseño bastante más desarrollado y maduro que el de Kurusu. Probablemente fue descartado para no sobrecargar las ediciones de Pokémon de aspecto similar a Pikachu.
Por cierto, de haber sido finalmente incluido, Honoguma junto con Pikachu y Marill hubiesen creado un trío del mismo tipo que los perros legendarios. ¿Será esto solo una coincidencia? En este caso nos encontramos con lo que claramente es una versión muy prematura de Qwilfish. No es que hayan demasiadas variaciones respecto a su versión final, pero este pequeño es conocido con un nombre distinto, Buku. Lo que hace interesante a este diseño es que su aspecto no da la sensación de pertenecer al tipo veneno como si lo hace Qwilfish, lo cual personalmente me hace apreciar aún más el trabajo de maduración que presumiblemente hay tras cada concepto de Pokémon. En una entrevista, Ken Sugimori y Junichi Masuda revelaron que un Pokémon basado en la oveja Dolly estaba previsto para la primera generación, de la cual por desgracia no se ha hecho público ningún boceto, con lo cual es imposible imaginar su aspecto, tipo ni habilidades. Hay quien piensa que el diseño fue reservado para la siguiente generación y se vería materializado finalmente en Marill. Al parecer fue descartado porque se consideró a la oveja Dolly un tema demasiado controversial para un videojuego, todo para que años después saliese un Pokémon basado en una conejita Playboy. ¡Qué cosas! En esta ilustración oficial nos encontramos con varios Pokémon en etapa temprana de desarrollo, pero el que más misterios despierta a día de hoy es esta extraña criatura. Se ha hablado bastante de este Pokémon beta y de la posibilidad de que fuese originalmente pensado como evolución alternativa de Clefairy, pero terminase, tras dar muchas vueltas al diseño, siendo Hitmontop. Honestamente no sé qué pensar, ya que da la sensación de ser bastante menos poderoso que Hitmonchan y Hitmonlee. La imagen anterior nos muestra también a un Pokémon Tortuga prácticamente idéntico al aún muchos años lejos de ser introducido Tirtouga. El parecido es tal que no creo que podamos considerar a este Pokémon como un Pokémon beta independiente, pero he decidido añadirlo a esta lista porque ejemplifica perfectamente el increíble fenómeno de que antiguos diseños sean reintroducidos como nuevos Pokémon. ¿Quién sabe con cuántos Pokémon a priori descartados podamos cruzarnos en un futuro? Como en el caso de la oveja Dolly anteriormente nombrada, no hay imágenes oficiales que muestren cómo iba a verse su concepto, pero según se reveló en una entrevista para Nintendo Live, un Pokémon conejo con una flor en su nariz fue diseñado para la primera generación. Al parecer fue descartado por no encajar correctamente en el entorno. Este desconocido diseño vino de manos de Hironobu Yoshida, creador de Wowfed, Dunsparce, Celebi, Deoxys y Magmortar, entre otros Pokémon. Una verdadera lástima de que no hayan bocetos para ver cómo se vería. En este caso nos encontramos con una imagen icónica para la saga, y realmente es increíble cómo la portada del germen de lo que terminaría siendo Pokémon haya inspirado la introducción de los juegos de Pokémon y la primera escena del anime. La imagen refleja el duelo entre dos Pokémon desconocidos, pero que recuerdan a Gengar y Tyranitar por un lado y a Feraligatr y Gyarados por el otro. El caso de Kohana y sus evoluciones es bastante interesante, pues aunque la primera fase es muy similar a Weedle, en sus dos evoluciones nos encontramos con Pokémon totalmente distintos a Kakuna y Vidril. Al parecer la línea iba a estar relacionada con el tipo lucha además del bicho. Se especula también que la última fase se trate realmente de un diseño descartado de Heracross o Ledian, aunque veo este último caso más improbable viendo esta ilustración que muestra el diseño prematuro de Lediva junto con la versión peluche kawaii de Silver. Aquí nos encontramos con lo que parece ser la primera versión de la evolución de Poliwhirl en las versiones beta, Niosuka. Personalmente prefiero el diseño final de Poliwrath, pero sin duda lo más interesante de Niosuka es su corona, pues tiempo después sería introducido Politoed, que evoluciona mediante la Roca del Rey, prácticamente idéntica a la corona que este prototipo tiene en su cabeza. Aun cuando no deja de tratarse de una versión alternativa de Poliwrath, la historia de este Pokémon beta realmente te hace apreciar los detalles y easter eggs que Game Freak introduce en su mundo. El extraño Kage no Mushi iba a estar presente en Oro y Plata, pero fue descartado finalmente por razones desconocidas. Nos encontramos en este caso con uno de los diseños en mi opinión más creíbles y maduros de entre los Pokémon rechazados, con un concepto bastante desarrollado. Parece tener alguna relación con Parasys y Waddle, aunque no podemos descartar que se trate de un diseño totalmente independiente. Realmente me gustaría haber tenido la ocasión de cruzarme con él en el Encinar. Todos conocemos a los perros legendarios, reconocidos como uno de los grupos legendarios de aspecto más majestuoso de la saga. Pero, ¿y si os digo que existe un diseño para este grupo que finalmente no vio la luz? Ilustrada por el creador del resto de perros legendarios, y que sorprendentemente comparte rasgos con Raikou y Suicune en un solo Pokémon, lo cual nos hace preguntarnos si originalmente este trío iba a ser realmente un trío. No me toméis muy en serio, pero este diseño me hizo imaginarme un mapa de legendarios alternativo para Johto, en el que los perros legendarios sean el dúo legendario de la región, una versión más poderosa de Entei sea la contraparte de este monstruo, y Lugia y Ho-Oh formaran parte, junto con otro integrante desconocido, de un trío de aves legendarias alternativo. Guay, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, tenemos a uno de los Pokémon descartados más conocidos y aclamados. De todos los Pokémon rechazados, este es sin duda el más impresionante en cuanto a su diseño, y probablemente el que más incógnitas genera.
Como salta a la vista, este ser es un híbrido entre Latios y Blaziken, por lo que a pesar de que su verdadero nombre es desconocido, los fans le han bautizado como Latiken. En la ilustración oficial en la que se nos presenta, aparece volando junto con una joven desconocida, aunque por la posición del Pokémon puede parecer que está saltando ridículamente alto. Realmente sería muy interesante que este Pokémon surcase los cielos a través de los enormes saltos que sus poderosas piernas le permiten realizar, tendencia que podría haberse conservado en Blaziken. Realmente no tengo la menor idea de si Latiken iba a ser la etapa final de Torchic o un Pokémon legendario, y en este último caso me pregunto qué hubiese sido de Latios. Sin duda, muy interesante. Pero eso es todo por este vídeo. Espero que te haya parecido interesante conocer a aquellos Pokémon que fueron descartados de las versiones finales de los juegos. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo.